Hola, buenas, vamos a hacer hoy la práctica 7 de electrónica de potencia en convertidor de alterna a alterna monofásico. Esta práctica es muchísimo más sencilla que las anteriores y más rápida de hacer. El circuito que nos dan es esto es un convertidor de alterna a alterna y y nos dice que la tensión de entrada en valor eficaz es de 230 voltios y la resistencia de 100 ohms. Bueno, pues simplemente montamos este circuito y nos pide dos apartados, digamos, esta práctica: un cálculo manual y una simulación en PSI. En el cálculo manual, pues estos apartados de aquí, y en el PSI nos pide esto. Nos pide en el apartado A simulación del circuito con el ángulo seleccionado en el apartado A de los cálculos manuales. En el apartado A de los cálculos manuales nos dice que qué ángulo tenemos que colocar. Nos pregunta que qué ángulo tenemos que colocar para que la potencia transferida a la resistencia sea de 100 vatios. Para eso lo primero que tenemos que hacer es calcular la tensión de salida que necesitamos y luego, mediante tanteo con la fórmula de la tensión de salida eficaz, ir variando los ángulos que tenemos que poner y ver cuál concuerda más. Para los que no habéis venido a clase, el ángulo que hay que poner sería 120 grados. Pues eso significa que el tiristor, el primero, S1, va a disparar a los 120 grados. Y el tiristor 2 disparará digamos que también a sus 120 grados, pero retrasado del primero. Para la forma de onda, o sea, para cuando la fuente de tensión alterna esté conectado, digamos, el semiciclo negativo, que es cuando este diodo conduce. Entonces tendríamos que decir que 120 grados para este tiristor, que sería 300 grados. Habría que poner 300 grados. ¿Por qué? Porque bueno, serían 120 más 180. Entonces sería 300. Pero bueno, vamos al circuito y lo vemos. El circuito es este, se monta de esta forma, se ajustan los parámetros. Aquí en la fuente le ponemos 50 Hz y de valor de pico nos pide que tenemos que meter el valor de pico, tenemos que meter 325 aproximadamente. El reloj lo ponemos en 0,06, el resto lo dejamos igual. Los tiritores los colocamos en esta posición y el disparador, como he dicho antes, serían 120 y hasta 122, por ejemplo, para el primero, y de 300 a 302 para el segundo. Y una cosa muy importante es que tenemos que cambiarle la frecuencia del disparador, que por defecto viene en 50.000, creo, o 5.000. Tenemos que ponerle 50. Esto es importante, ¿eh? Y bueno, el resto de cosas es muy sencilla. Y colocar la toma de tierra siempre, ¿vale? Bueno, pues el apartado A nos pide que simulemos el circuito. Bueno, pues simplemente yo creo que lo que hay que hacer ahí es mandarle una captura de pantalla y se acabó. Mandaremos captura de pantalla, como ya sabemos hacerlo, aquí a imprimir y tal. El apartado B nos pide gráfica de la tensión y corriente a la salida, mostrando valores eficaces. Bueno, pues vamos a PSI y la corriente a la salida. Para mostrarla tendríamos que colocar aquí una sonda de intensidad en serie con la resistencia y luego una sonda de tensión en paralelo con esta resistencia, y luego pues lo llamamos IO y VO y le damos a F8 simular y vamos una por una haciendo, bueno, pues sacando la gráfica. El valor eficaz simplemente le damos aquí a RMS y sería este, ¿vale? Este de aquí, y le mandamos también captura de pantalla, o mejor dicho, le damos a imprimir y para que lo pase a PDF. Así también lo mismo con la intensidad. Y el resultado que hemos dicho antes, que sería, pues yo lo apunto aquí en el mismo circuito, se lo dejo apuntado, que sería 101,76 voltios. Y para la intensidad 1,0 tal.
amperio, ¿vale? Y luego simplemente el apartado C nos pide gráfica de la corriente en el tiristor, mostrando el valor medio. Pues para eso colocamos una sonda de intensidad en uno de los dos tiristores. Lo más fácil es colocarla en el primero. La colocamos en serie y pues lo mismo, F8 y T1. Esta sería la forma de onda y nos pide el valor medio, pues le damos aquí y este sería su valor. Captura de pantalla, se la enviamos y ya está. Y luego pues cogéis los resultados y la apuntáis donde queráis. Yo la he apuntado aquí y ya está. Bueno, y eso es todo. Ya no hay más en la práctica, es muy sencilla y ya nos veremos en la siguiente. Hasta luego.